Continuamos. Durante los últimos 100 años de la historia de la Iglesia hemos estado observando cómo el ser humano ha intentado adaptar las verdades bíblicas a su gusto y gana, dejando de lado la esencia misma del Evangelio. Esta es la apostasía. El pasaje que acabamos de considerar nos dice que la manifestación del hombre de pecado, el anticristo, se producirá después de la apostasía. Por tanto, la gran tribulación comenzará recién después que el anticristo sea manifestado, y para esto la Iglesia de Cristo ya no estará más sobre la tierra. El versículo 4 explica cómo es realmente el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo habrá de manifestarse en todo su potencial en la mitad de la gran tribulación. Y los versículos siguientes aclaran lo que el apóstol Pablo les recordaba a los creyentes en Tesalónica. Versículos 5 al 7. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Para que el anticristo se pueda manifestar, tiene que ser sacado del medio aquello que lo detiene. Y estos somos nosotros, los creyentes, los que formamos la iglesia o cuerpo de Cristo, y por consiguiente el Espíritu Santo que mora en cada uno de los creyentes. Y el versículo siguiente nos dice, versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. La Biblia utiliza diferentes expresiones para denominar al anticristo, como por ejemplo, el inicuo o el hombre de pecado, entre otras. Al comienzo de los 7 años de la gran tribulación, Israel se involucrará con el anticristo y hará un tratado de paz con él, que luego será quebrantado por el anticristo, como ya está descrito en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Si bien ya hace unos cuantos años que se están viendo movimientos en esa dirección, la manifestación total del anticristo habrá de producirse más adelante. Por lo tanto, este no puede ser el misterio, ya que Daniel habló de esto en su profecía sobre el tiempo del fin. El misterio tiene que ver con que el anticristo no llegará al poder de manera regular. No será elegido adecuada o democráticamente, sino que su maldad se revelará de manera anárquica y tirana. La tesis del anticristo habrá de ser: el poder concede su propio derecho. El anticristo habrá de ser un anarquista que no habrá de respetar ninguna ley o concepto existente, y mucho menos las leyes divinas, sino que va a crear su propio derecho. Como alguien que no tiene ley, el anticristo no habrá de reconocer ninguna autoridad o ley sobre sí mismo. Habrá de actuar de acuerdo a su propio antojo y albedrío, y no habrá de reconocer nada que esté de alguna manera por encima de él. En otras palabras, no habrá de someterse a ninguna autoridad superior, sino que habrá de actuar independientemente a cualquier tipo de ley. Dicho de otra manera, él no habrá de reconocer ninguno de los principios o valores democráticos por los cuales nos guiamos hoy en día. Por esa razón, el anticristo no puede ser ninguno de los líderes políticos que conocemos hoy en día, como algunos suponen, ya que todos ellos han sido elegidos, en mayor o menor medida, por vía democrática.
El anticristo no habrá de reconocer nada que esté por encima de sí mismo y habrá de presentarse como Dios. Ahora mismo este misterio ya se está haciendo efectivo en nuestra sociedad. Casi todas las tendencias de hoy en día están apuntando para no reconocer más la autoridad de Dios. Nuevas leyes, nueva moral, nuevo género, etc. La mayoría de la gente no sabe que está siendo involucrada de una manera muy sutil en esta anarquía del anticristo. En Daniel 11:36 al 39 leemos algo acerca de él. Leemos de la versión Biblia de las Américas. El rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. Este rey al que se refiere aquí es el anticristo, y es quien, en la mitad de la gran tribulación, habrá de suplantar a todos los otros reyes y gobernantes que estuvieron en el poder hasta ese momento, y habrá de hacer lo que le plazca, poniéndose así por encima de todo tipo de autoridad, y más que nada sobre la autoridad divina. Como dije anteriormente, el credo del anticristo es: el poder concede su propio derecho, y esta es la manera en que llega al poder. En la mitad de la tribulación, cuando él se siente en el templo y demande recibir toda la adoración, aparecerá en escena un nuevo Dios. El anticristo habrá de presentarle un nuevo Dios a toda la humanidad. Aparecerá en escena un nuevo Dios. El anticristo habrá de presentarle un nuevo Dios a toda la humanidad, el cual nunca nadie había conocido antes. Versículos 37 al 39. No le importarán los dioses de sus padres ni el favorito de las mujeres. Tampoco le importará ningún otro dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. En su lugar honrará al Dios de las fortalezas, un Dios a quien sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, piedras preciosas y cosas de gran valor, y actuará contra la más fuerte de las fortalezas con la ayuda de un Dios extranjero. A los que le reconozcan colmará de honores. Los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. Cuando leemos la Biblia encontramos la mención de muchos dioses falsos que ya existían en las naciones vecinas a Israel. Sin embargo, este es un Dios completamente nuevo y desconocido, que entrará en acción en la mitad de la tribulación. El anticristo se hará llamar Dios a sí mismo, y a su vez reconocerá al Dios de las fortalezas como su propio Dios, y demandará también la adoración humana para él. Este nuevo Dios de las fortalezas es definitivamente el diablo y Satanás mismo. Sin embargo, a pesar que ese Dios es el mismísimo Satanás, este es desconocido para la humanidad hasta ese momento en que el anticristo lo dará a conocer. El diablo nunca se presenta a sí mismo como el diablo, porque de esa manera cualquiera le reconocería de inmediato, ¿verdad? Por el contrario, la Biblia nos dice que él se disfraza de ángel de luz y con eso confunde y engaña a muchos que no saben distinguir la diferencia entre lo que es verdadero y lo que es falso. De la misma manera habrá de hacerlo durante la gran tribulación. Él habrá de presentarse como un nuevo Dios, pero ese Dios será el mismo diablo enmascarado. Esta habrá de ser la manifestación del segundo misterio satánico. Como dije anteriormente, él habrá de darse a conocer en la mitad de la tribulación y desde allí en adelante habrá de regir al mundo con todo su poder maligno hasta el final de la misma. Si Dios no acortara esos días a causa de sus escogidos, no habría absolutamente ninguna esperanza para la humanidad. Estos 3 años y medio finales de la gran tribulación habrán de ser los peores en toda la historia de la humanidad. Durante la gran tribulación, que abarcará un periodo de tiempo de 7 años,
es cuando se desatarán todos los juicios divinos relatados en el libro del Apocalipsis, los cuales van aumentando cada vez más su intensidad y tienen una sola meta final, a saber, la derrota definitiva de los misterios satánicos. De otra manera, el misterio divino aparecerá en escena venciendo y derrotando definitivamente a Satanás y a todas sus huestes de maldad. Después que el hombre de pecado sea manifestado y se siente en el templo para demandar la adoración humana, aparecerá en escena el misterio divino con el propósito final de derrotarlo. En Apocalipsis 10, versículos 5 al 7, leemos de la versión Biblia de las Américas. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra, y las cosas que en ella hay, y el mar, y las cosas que en él hay, que ya no habrá dilación, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Aquí vemos cómo el misterio divino derrotará finalmente al misterio satánico. Todos los juicios anteriores, los diferentes sellos o copas de ira, van aumentando su intensidad hasta culminar con su derrota final. Todos esos juicios divinos no están dirigidos al ser humano en primer lugar, sino que tienen como propósito principal la destrucción del misterio satánico. Es por eso que se hace necesaria la manifestación de la ira divina. Este último versículo que acabamos de considerar hace mención a la consumación del misterio divino. El original griego utiliza aquí la misma palabra que dijo Jesús sobre la cruz cuando había finalizado su obra, a saber, consumado es. El verbo consumar aparece 2 veces en la palabra de Dios. La primera vez en la boca de Jesús cuando culminó su obra de la cruz, y la segunda vez al final de la gran tribulación, cuando Dios derrotará el misterio satánico. Este último misterio divino es un misterio que implica victoria. Podríamos resumirlo de la siguiente manera: el sonido de la última de las 7 trompetas habrá de desencadenar el inicio de lo que la Biblia denomina como las 7 copas de ira. Al final de estos juicios, el misterio divino se completará destruyendo completamente el misterio satánico. Hay muchos que piensan que estas trompetas del Apocalipsis tienen que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Sin embargo, esta es una interpretación errónea. Cuando la Biblia habla del sonido de la trompeta antes que el Señor venga a buscar a los suyos, se refiere a la festividad de Rosh Hashanah, donde se conmemora el Año Nuevo Judío, y el que se anuncia por medio del sonido del shofar, cuyo último tono es más largo que los demás. Las trompetas del Apocalipsis no tienen que ver con los creyentes, sino con juicios en contra del misterio satánico y con su derrota final. El misterio no es que habría de haber un periodo de juicios divinos, pues esto ya era conocido por los profetas del Antiguo Testamento, quienes sabían que un determinado periodo de la ira de Dios habría de conducir a la instauración del reino milenial. Sin embargo, lo que era desconocido en aquel entonces era que estos juicios tenían como propósito la derrota definitiva del misterio satánico. El propósito de todos esos juicios divinos descritos en el libro de Apocalipsis es la derrota definitiva y completa del misterio satánico. Se hace necesaria toda la ira divina para destruir y matar a la bestia, quien es el anticristo, y en definitiva a Satanás mismo. El diablo sabe que le queda poco tiempo y por eso intenta persuadir a los seres humanos por medio de una teología errónea, tratando de hacerles creer que Dios es solamente bondad y amor y que un Dios tan bueno no puede airarse jamás. Esta es una teología errónea, muy popular, que circula por ahí, inventada por el ser humano para acomodar a Dios a su gusto y gana. Dios no tiene ira contra sus hijos.
pero sí contra su enemigo el diablo, y por eso la desatará con toda su fuerza para destruir el misterio satánico. La ira divina tiene una sola razón de ser y es para derrotar a Satanás y toda la maldad, al anticristo y a todos sus seguidores. Solo la perfecta justicia permite la ira. Nosotros como creyentes no tenemos que tener temor de la ira divina, porque ella fue descargada sobre Jesús en la cruz. Repito, nosotros como creyentes no tenemos que tener temor de la ira divina porque ella fue descargada sobre Jesús en la cruz. Jesús absorbió en su propio cuerpo toda la ira divina en relación al pecado para que nosotros podamos recibir su gracia. En realidad, la ira tiene un aspecto positivo si se sabe canalizar correctamente. Jesús se airó contra los que hacían negocios dentro del templo y los expulsó de allí. En Efesios 4:26 leemos: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Reina Valera 1960. Una ira santa en contra de lo que no es correcto está bien, pero nunca debe ser canalizada hacia el ser humano, sino hacia el pecado. El propósito de la ira divina es juzgar el pecado. No podemos eliminar la ira divina de la palabra de Dios, pero debemos entender correctamente su razón de ser y su propósito. En este último misterio divino se encuentran todos los demás anteriores. Resumiendo todo, podríamos decir lo siguiente. Primero, el octavo misterio divino vencerá a los dos misterios satánicos. Entonces, estos serán destruidos para siempre. Segundo, con esto culminará la dispensación del misterio de la Iglesia y será reemplazado por el reino mesiánico. Tercero, los 5 misterios de la Iglesia, el misterio de las 7 estrellas y los 7 candelabros. Cuarto, el misterio del cuerpo. Quinto, el de Cristo en nosotros. Sexto, el misterio de la novia. Séptimo, y su transformación en el arrebatamiento. Reinarán entonces junto con el Mesías en el reino mesiánico. Octavo, el misterio del endurecimiento de Israel se cumplirá con la plenitud de los gentiles, lo que significa que todo Israel, el remanente, se salvará. Lo que seguirá luego es el resultado de los misterios divinos para toda la eternidad. Lo que seguirá después es un cielo nuevo y una tierra nueva, un nuevo comienzo. Amén.